¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles. El día de hoy, pues es un día muy importante porque tenemos la visita de un mandatario extranjero, no solamente a México, sino a las mañaneras, un personaje que está plenamente identificado con la izquierda, con el peronismo, también con una fase del kirchnerismo, ya que él fue miembro del gabinete en su momento del presidente Néstor Kirchner de Argentina, acompañando permanentemente en una fórmula política, sobre todo ahora a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, quien estuvo en Palacio Nacional en la mañanera y ha estado en diferentes eventos en la conmemoración de la trágica muerte de Madero y también, en una crítica mordaz que hace a los medios de comunicación tradicionales que tanto en su país, Argentina, como en México, buscan socavar el ambiente progresista que se intenta respirar. No sin antes decir que hay un interés común entre estos países que tiene que ver con la vacuna, a través de la vinculación estratégica que hizo que Argentina desarrollara parte de este aspecto por los componentes y después traer a México para hacer una distribución y en fin, son muchas cosas las que envuelven la relación entre México y Argentina, pero si de algo estamos claros es que la guerra híbrida está al rojo vivo, tanto en Argentina como en México. Hoy también queremos reflexionar tristemente por la pérdida de la señora madre de nuestro querido amigo Amir Ibrahim. El día de hoy se celebró este tema del funeral y el sepelio. Y bueno, acompañamos a nuestro querido amigo Amir a la distancia y deseando obviamente que la filosofía de la vida y todo lo que su madre le heredó pueda seguir cultivándose en él de la mejor forma como un gran ser humano. Para él, para toda su familia, nuestras condolencias y que descanse en paz la madre de nuestro amigo Amir Ibrahim. Para analizar los temas de este día, en un programa que esperamos sea dinámico, tenemos la presencia de nuestro amigo Joaquín Ortega. Joaco, muy buenas noches, bienvenido a Los Incorruptibles. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas noches a ti, buenas noches a la audiencia. Es un día muy peculiar. Sí, y es un día importante, Amir, porque el presidente Fernández llegó el día de ayer a la Ciudad de México y hoy se presentó en la mañanera y están los ataques desde Argentina al presidente de la Argentina y también hubo presencia de medios extranjeros en la mañanera, quienes tuvieron la posibilidad de cuestionar y al mismo tiempo de llevar el posicionamiento de las corporaciones. Pero bueno, ¿por qué no nos narras un poquito cuál es este ambiente que se vive en la relación bilateral entre México y Argentina? ¿Qué nos une? Además de, yo creo, el sentimiento, el tango, el fútbol, una gran cantidad de argentinos en México históricamente e igualmente, como mencionó el presidente Alberto Fernández, muchos hombres y mujeres que en el exilio encontraron en México la posibilidad de vivir y al mismo tiempo de dar lo mejor que tienen como seres humanos. Adelante, Joaco, si eres tan amable. Gracias, Daniel. Pues, como mencionó el presidente constitucional de Argentina en la mañanera, nos unen todos estos factores culturales. Tanto México ha sido una representación en todo el cono sur de aquel país progresista que no tiene una dictadura militar y que está dispuesto a aceptar a los refugiados, perseguidos del fanatismo anticomunista en todo el mundo. Pero también nos une más recientemente el anhelo de emancipación, de una relación de dependencia entre nuestro pueblo, nuestras soberanías nacionales y nuestras industrias que se consiguieron al calor de fuegos independentistas y progresistas que en su momento corrieron por toda América Latina y finalmente se conjugaron en estados de bienestar
que llevaron a estos gigantes de Latinoamérica a ser grandes potencias económicas, políticas, culturales, en algún momento de América. Desde Estados Unidos ya se advertía en las administraciones de Nixon y anteriores que si Chile, Argentina y Brasil se unían, podían ser un peligro, un polo de poder en la región y en el mundo, y que se debía evitar a toda costa este tipo de amalgamas y de uniones. Lo que pasó hoy en la mañanera es el principio, es apenas el principio de lo que se antoja podría ser el futuro de una unión más grande entre pueblos, que he dicho varias veces, hay muchas más coincidencias que diferencias. Hoy nos unen a México y Argentina. Argentina pasa por una cosa muy particular, que por la que México no pasó. México no pasó por la primera marea rosa. La marea rosa es como bautizó la prensa, ahorita voy a hablar de la prensa. Este movimiento progresista de América Latina le llamó rosa porque no era rojo, no era comunista, era, digamos, progresista, capitalista, socialdemócrata, si les gusta. México no participó en ese momento. México estaba librando una guerra sangrienta, fratricida, detonada por el espurio Felipe Calderón, en el momento en el que toda América Latina estaba despertando los ojos hacia un nuevo futuro. ¿Qué pasó? Cuando México entra a la marea progresista, América Latina se retrae. América Latina empieza a ver un contraataque reaccionario que ya se veía primero en algunos lugares, pero que ahorita estamos viendo con toda claridad que se ha solidificado en personajes como Jair Bolsonaro. Y en el Polo Sur se concentró en Mauricio Macri. Era muy interesante cómo a Cristina la prensa le criticaba el haberse hospedado en X o Y hotel al visitar otro país, y cuando Macri se va a un piso en Nueva York lo llaman un refugio chic. No es nada más el hecho, como ya dije en alguna ocasión, en pensar y actuar, es cómo ese hecho es representado, es como cuál es el tratamiento que se le da a ese mismo hecho o a hechos ligeramente diferentes. El caso de América Latina es particular porque México encabeza desde siempre una vanguardia en todo el continente, y al ser la frontera con el imperio, México por primera vez, y lo dijo Fernández, ha tenido el presidente que se merece. No podría estar más de acuerdo. Entonces, estamos viendo nuevamente una agresión golpista. Lo vimos también en Ecuador, lo vimos en Brasil, en donde finalmente este golpe, que fue una combinación de un golpe mediático y un golpe legislativo, terminó en el encarcelamiento de Lula para impedirle participar en una elección y en la defenestración de Dilma Rousseff. Esto es un peligro en México actualmente. Actualmente lo que estamos viendo es un grupo de oligarcas que poseen buena parte de los micrófonos y que, a pesar de que representan la voz de una minoría ridícula y una parte que no es representativa en la población mexicana, se escuchan muy fuerte. Porque no nada más el micrófono, que es el monopolio, el cuasi monopolio de los medios de comunicación que sostienen ahorita, sino porque el neoliberalismo tiene una faceta que es muy internacional. El neoliberalismo no se basa en políticas de Estado, sino en una constelación de organizaciones paraestatales a nivel internacional que cooperan entre sí de manera coordinada y de manera, es lo que nosotros llamamos aquí en la prensa, se ve muy claramente en esto que llamamos el nado sincronizado en redes sociales. Funciona igual en España, funciona igual en Argentina y en Estados Unidos, si no es que en Estados Unidos vemos una de sus caras más autoritarias. Esta constelación de ONGs, de pequeños grupos de investigación periodística o de acción de la sociedad civil, o grupos mediáticos que parecen haber salido de la nada, que tienen mucho dinero, que tienen toda la organización y el know-how, son alentados por
a nivel internacional. Y quiero aquí señalar una nota que sacó de Grey Zone, y Ben Norton ha señalado que Twitter la quiere bajar, y efectivamente cada vez que le puse like y mi Twitter se apagó. Aaron Mate después denunció que esto estaba pasando también en Estados Unidos, y ahí menciona una serie de documentos filtrados que filtró Anonymous sobre la BBC y Associated Press. Si ustedes recuerdan el episodio que hice al respecto de Pensar y Actuar, hablamos más o menos de BBC precisamente y de Associated Press, cómo creemos por default que tienen cierta credibilidad, que son medios serios, así entre comillas, como dirían los chayoteros, y que deberíamos creerles porque pues normalmente ellos son profesionales, cuando en realidad ha salido a la luz que están siendo pagados por el Departamento de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña para llevar una narrativa. En este caso de esta investigación hablan antirrusa, hablan de casos específicos en Bielorrusia, en donde, o en Macedonia del Norte, en donde estos mismos grupos crearon pequeños grupos de comunicación coordinados con grupos fascistas de choque que crearon una narrativa para poner a un candidato pro-OTAN. Por ejemplo, en Macedonia del Norte tuvieron éxito. En Bielorrusia llega este candidato contra Lukashenko, que tiene apenas el 4% de aprobación en las elecciones, y lo construyeron desde afuera como el gran opositor. No tenía ninguna posibilidad de ganar, y lo que hizo Lukashenko, que hasta entonces había estado coqueteando con Europa, fue finalmente lo obligaron a irse a los brazos de Rusia, porque la opción que le estaban presentando era renunciar e irse posiblemente preso o al exilio, o irse con los rusos, y pues prefirió los rusos. Lo mismo estaba pasando ahorita en Rusia, cuando los medios internacionales y también los congresos a nivel mundial, porque estas personas tienen comprados congresistas. Hemos visto a Lili Telles jugar este papel, hemos visto a Sergio Mayer jugar este papel, pero hay muchos otros que son quizá más silenciosos, pero que están completamente preparados para lavarle la cara y jugar el papel y hacer el papel golpista de este tipo de organizaciones. Está el caso de Navalny, que supuestamente fue envenenado por el servicio secreto ruso, cosa que nunca se comprobó, y desde Gran Bretaña se estuvo construyendo esta política, esta imagen del gran opositor. Navalny no es un político, es una persona que es un ex agente de inteligencia ruso, renegado, que empezó abriendo un canal de YouTube. Y en este canal de YouTube empezó a construir esta narrativa antisistémica, anti-Putin, que después desde estas agencias de noticias, desde el extranjero, fue llevado e inflado y creado esta imagen de gran opositor, pero en realidad no lo es. Y también es interesante. Voy a poner un ejemplo nada más. Esto pasa con agencias de inteligencia que juegan un papel de desestabilización en los países, pero también pasa a nivel de las élites locales, y también pasa a nivel de los medios locales. Te voy a poner un ejemplo en donde el medio, nada más por su naturaleza de televisión, puede crear estas narrativas. Cuando el Yo Soy 132 entró en escena, entra en escena con varias técnicas, con una literatura de medios bastante fresca, y por lo tanto supo ganarse la atención de las cámaras y los micrófonos, poniendo en escena un gran show. Máscaras, stunts, cosas vistosas, y sin un líder claro, también hay que decirlo. Entonces los medios, en particular Carmen Aristegui, encuentra esto como una dificultad. Nos es muy difícil cuando no hay una figura, una cabeza donde depositar, y alguien a quien poner en cámara y decir este es. Es muy difícil, nos gustan las narrativas fáciles en los medios. Entonces, lo que hacen los medios, lo que hizo Aristegui en este caso, fue identificar algunas cabezas que veía como más o menos politizadas, y ella, desde el medio, creó a los líderes que no existían. Y ahorita los vemos. Le mando un saludo a Antonio Tolini con todo respeto. Es una
persona es un político por su propio peso, pero fue creado como líder del 132 desde el medio, desde Carmen Aristegui, por la propia naturaleza del medio. Nada más por poner un ejemplo de cómo las narrativas desde el micrófono pueden crear la política en sus ansias de querer representar. Te paso el micrófono, Daniel, ya hablé mucho tiempo. No, Joaco, está muy bien porque fíjate que es muy importante analizar toda esta construcción de la izquierda y de todas las izquierdas y sobre todo también el enfoque latinoamericano y la juventud que viene confrontando a los neoliberales y que, como bien señalaste, en Argentina hubo un movimiento de la izquierda, un corrimiento hacia la izquierda, cuando estos países venían prácticamente de un desmoronamiento neoliberal con personajes claramente identificados como el recientemente fallecido presidente Carlos Saúl Menem de la Argentina, un neoliberal que además tenía una adoración y una fijación por Salinas de Gortari. Y curiosamente, ahora que muere, pareciera que se olvida lo neoliberal que fue y dos actos terribles que sucedieron durante su gobierno. Una fue la explosión de la Embajada de Israel en Buenos Aires y la otra, lamentabilísima, fue la explosión de la Asociación Mutual Israelí en Argentina, con 2 años de diferencia entre una y otra, hechos que jamás se han logrado aclarar, que incluso han ensuciado permanentemente a la política de estos países y que termina habiendo vínculos con la CIA, cosas monstruosas, incluso temas donde un fiscal encargado de llevar este tema en la última etapa, en la más reciente, muere de manera muy extraña en su departamento y se trató de culpar a la presidenta argentina, ya que este personaje iba a declarar en contra de ella dentro de un ámbito de supuesta traición a la patria, cuando ella no fue presidenta y cuando ella lo que solicitó como pues la líder de la Cámara es que, cuando era congresista, es que si no había forma de interrogar a los supuestos terroristas iraníes, se hiciera esta pues investigación que continuara a través de interrogatorios justamente en Irán. Y por eso, y además fue algo que se votó por todos los diputados y bueno, a ella se le ha tratado de inculpar en este tema, aprovechándose la derecha de todo ello y también durante el periodo de Macri. Macri viene como parte también de un desgaste que sucede en Argentina después de lo que se denominó la década ganada, que tiene que ver con un restablecimiento de los derechos humanos, porque no solamente el neoliberalismo desgració a Argentina, recordemos el efecto tango, aquí pues hubo el efecto tequila. También es importante señalar que los regímenes militares, el autoritarismo que se dio con los golpes de Estado en Sudamérica, destruyeron la estructura, la capa social más sensible a los jóvenes, subsumidos por la dictadura militar, que además operaba de manera muy eficaz para ellos a través de grupos paramilitares o parapoliciales como lo fue la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Entonces, la disputa histórica entre capitalistas y comunistas se ha venido dando en estos países como lo son también Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Y bueno, fue la democracia la que llegó a este país a través del presidente Alfonsín, quien le da la posibilidad a Argentina de retomar su propia búsqueda. Pero poco le duró el gusto a Argentina, la herencia terrible en la economía dejada por los militares, la terrible masacre que propiciaron en la diatriba con Inglaterra, que fue el tema de las Islas Malvinas,
y después el desplome con los neoliberales ha tenido a Argentina prácticamente como un país sometido. El último efecto que nosotros podemos valorar es la llegada de Macri después de la llamada década ganada, donde Argentina incluso fabricaba tabletas para sus estudiantes, tecnologizó muchos sectores, permitió que los derechos humanos se restablecieran a través de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que todo el dolor de las más de 30,000 personas desaparecidas pudiesen darle un reacomodo a la Argentina a través de justamente este grupo de expertos forenses que fueron hallando todos los, toda la desgracia de todas las torturas que estos hombres celebraron. Durante el periodo del foxismo en México, brevemente antes del Peñato, un director del Registro Nacional de Vehículos argentino, Cavallo, que había estado justamente dentro de la dictadura como un personaje depredador, operaba en México prácticamente hacia el control de los vehículos en todo el país, y esto hay que señalarlo también. Ha habido otras cuestiones tremendas que hemos vivido, como los vínculos sentimentales de la hoy encarcelada y en proceso Rosario Robles, quien operó con el corruptor Carlos Ahumada para beneficiar a las empresas de este personaje, a través de contratos que le daba la izquierda de Rosario Robles y del PRD, a este sujeto, y que lo había enriquecido. Es un ir y venir también entre cuestiones de corrupción, pero también cuestiones históricas, como fue el que México sirviera de puente para el exilio de los sudamericanos y de los argentinos. Al mismo tiempo, las luces que se llegan a entretejer con personajes de gran envergadura dentro de las artes y dentro de la ciencia y dentro de la cultura. Hay que recordar que un hombre extraordinario desde mi perspectiva y dentro del enfoque de las artes plásticas, como lo fue David Alfaro Siqueiros, logró pintar una obra extraordinaria. Él tenía la intención de pintar todos los graneros, todos esas construcciones muy grandes con elementos y figuras representativas de las luchas revolucionarias de la clase obrera, pero pues la derecha en Argentina no lo dejó pintar nada de eso. Sin embargo, un hombre extraordinario llamado Natalio Botana le dijo al artista: no te regreses a México, ven, dice, pues yo tengo aquí un diario, pero sé que eres un gran artista, píntame un galerón en donde yo lo voy a convertir en mi área, mi espacio lúdico. Y justamente Siqueiros pinta una obra que se denomina El Mural, en donde Siqueiros hace los trazos desnudos de quien era en ese tiempo su pareja, una mujer extraordinariamente bella, uruguaya, poeta, la mujer, y él la pinta desnuda en ese espacio, pues que era un tanto lúgubre, pero él logra construir todo esto, y no solamente hace una obra maravillosa para esta bóveda donde Natalio Botana jugaba, sino que también asume dentro de sus haberes la posibilidad de integrar a un grupo de artistas argentinos que después se volvieron muralistas argentinos. Es decir, el muralismo mexicano se vierte hacia la Argentina y crea también un movimiento de muralistas argentinos. Esta obra quedó abandonada durante muchos años y fue justamente la figura extraordinaria de Cristina Fernández de Kirchner, viuda, quien logra recuperar la obra de Siqueiros. Recupera la obra, la restaura en coordinación con expertos mexicanos, y esta obra es inaugurada hace muy pocos años,
y Calderón viaja y se le ve en malas condiciones al lado de la presidenta Fernández, mientras ella hace una presentación extraordinaria del mural de Siqueiros. Pero también nos une la pasión que ha generado para nosotros una figura de las letras impresionante, que era un tanto argentino, no del todo, también tenía un poco de pues, influencia europea por donde nació y demás, pero es Julio Cortázar. Extraordinario Julio Cortázar, que es un vínculo permanente. En las redes sociales, Julio Cortázar es muy exitoso. Y quien quiera leer sus cronopios los puede leer en cualquier lugar, desde cualquier página, y va a poder desarrollarse en ellos extraordinariamente en ese ejercicio. Que quiero destacar de Cortázar algo. Cortázar dice que había un sastre que señalaba que los intelectuales, o los que se llamaban intelectuales, eran personas comprometidas, pero que no eran personas que su compromiso les diera para casarse con los proyectos sociales. Entonces Cortázar dice, tiene razón el sastre. Yo quiero abonar que no nada más estoy comprometido, estoy casado. Es un matrimonio con este enfoque de la transformación, de este boom latinoamericano que se dio por esos tiempos, así se le denominó, pero él no se identificaba tanto con el boom, pero de alguna manera era la forma en la que se mediatizó el impacto cultural latinoamericano. Cortázar, muy representativo a nivel Latinoamérica, muy en la sangre de muchos mexicanos, al igual que, desde luego, un personaje que es como de otra galaxia. El gran escritor Jorge Luis Borges, quien recordamos con muchísimo cariño y quien además el presidente Fox le dijo Borges, algo así, ¿no? Me parece. Pero dentro de las babosadas de Calderón y de Fox, ya los expuse a los dos, realmente también hubo mucho aprecio por las tradiciones mexicanas por parte de los argentinos, y había ese cruce intelectual entre dos grandes personajes de ese tiempo, tanto la figura de Borges como la figura de Octavio Paz. Ambos construyeron desde su enfoque metafísico, uno con unas características muy propias, las nuestras, desde luego Octavio Paz. Nos une el tango, nos une el fútbol. Maradona gana con la mano de Dios, o sea, la mano de Dios fue contra Inglaterra. Fue una forma, en cierta medida, de lograr la justicia. Tenía que ser divina y pudo ser con la mano de Dios en el Mundial del 86, tras esta forma en la que la corona británica con sus buques avasalla a los niños argentinos, quienes fueron enviados prácticamente a defender las Islas Malvinas, hoy las Falkland, donde están las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Y bueno, Maradona, su última etapa en México la cubre en Sinaloa, curiosamente, ahora que la esposa del Chapo fue detenida, está en Sinaloa Maradona, no sé por qué, venía de los Emiratos Árabes, tuvo mucho aprecio por el presidente López Obrador. Hay que decir que Maradona veía muy positivo el cambio al López Obradorismo. Maradona, quien no se limitaba para criticar a la iglesia, a los neoliberales, era un tipo muy decidido y muy combativo. Y bueno, Argentina también nos dio personajes que nos han ilustrado mucho dentro del periodismo y particularmente en el cine documental. Alberto Pino Solana, Pino acaba de morir hace muy pocos meses. Les recomiendo a todos ustedes que vean una serie documental, una película documental que es La dignidad de los nadies, que narra justamente este declive neoliberal que a este enorme y riquísimo país agroindustrial lo lleva a la desgracia, a la tragedia, con las villas miseria, mientras los políticos se hacían más ricos. Y lo que dice Joaco, de manera muy significativa, justamente planteado en la mañanera, es que hay una guerra híbrida en Argentina,
y hay una guerra híbrida en México. Si quisiéramos encontrar una figura muy parecida entre un mix entre Carlos Loret y entre Joaquín López Dóriga, pues está Jorge Lanata, este periodista que incluso ha sido muy grosero con la expresidenta argentina y de manera horripilante su forma de reflexionar hacia esta mujer a la que se le ha tratado de encontrar todo y no se le ha encontrado nada. Pero esto ha sido como un anzuelo para que justamente el macrismo, como fue exhibido hoy, se llevara todo ese dinero del Fondo Monetario Internacional entre las manos de los amigos de Macri. Y bueno, qué decir en el box también ha habido grandes personajes, Monzón, aquí teníamos a otro cubano, mexicano, Mantequilla Nápoles, pero bueno, también ha sido un deporte que nos ha apasionado mutuamente el box. Y en el caso del cine, pues hay muchas cosas que nosotros pudiéramos abonar. Leonardo Fabio, hoy corté una flor y llovía, llovía. Fue un gran director de cine, tan mal cantante como gran director de cine. Y ustedes pueden ver por ahí alguna película del Mono Gatica. De manera particular, querido Joaco, los vinos argentinos tienen mucha presencia en México. Esto también es muy importante. Son un gran productor de soya, allá le dicen soja. Pero bueno, el vino argentino es uno de los mejores vinos del mundo. Hay grandes variedades de la región de Mendoza y también algunos patagónicos, pero se puede consumir muy buen vino y de muy buen precio en México argentino. Son muchas las cosas que nos unen. Se ha hablado de la petulancia de los argentinos, de ese aire soberbio que pudieran tener algunos. Es más bien un mito. Es como hablar de los chilangos respecto a los de otras regiones. Esas críticas se dan, pero quienes conocemos este país maravilloso y rico, sabemos que en sus regiones hay grandes variaciones también culturales y que tienen una raíz también antigua, no tanto como nosotros. Nosotros venimos de los aztecas y ellos vienen de los barcos, descendieron de Europa muchos de ellos, de la migración española, de la migración italiana, se construye este barrio hermoso de La Boca. Y bueno, es un país que es pujante, pero que hoy se encuentra también en uno de los peores momentos por la enorme deuda que le dejó el macrismo a los argentinos. Muchas argentinas, muchos argentinos en México. Y también hay muchos chinos, Joaco, argentinos, que se les llama los argentinos. Migración africana de Senegal. Creo que hay un templo musulmán, una mezquita. Creo que es la única mezquita en Latinoamérica, se encuentra en Buenos Aires y hay una herencia árabe también muy fuerte. Pues el presidente de este país estuvo hoy con el presidente de México y algo que enorgullece realmente es la deferencia del trato hacia el presidente de México, diciendo que ha sido uno de los mejores presidentes o el mejor presidente en tiempos recientes y el más decente. Y también la crítica que mencionábamos, terrible, 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 en contra de los medios de comunicación, diciendo que ellos se dedican a defender a quienes hacen las corporaciones, quienes negocian con el poder político en turno. Con lo cual, Joaco, yo creo que prácticamente lo que nosotros deberíamos de decretar, que los periodistas que fueron hoy de fuentes internacionales a la mañanera y que intentaron entrampar al presidente de México y generar allí, pues terminaron pues como los de TV Azteca, como los del Reforma, terminaron prácticamente desarmados. Yo quería hacer esta revisión de este gran país que es un país de dolor, de tragedia, por todas estas desapariciones. También es un país muy bello, muy romántico y es un país con el cual no sé, yo dejaría esta gran reflexión a Joaco, pudiéramos establecer una alianza regional, promover esta alianza regional porque la recuperación de la democracia en Bolivia se debe principalmente a que se le logró salvar la vida
al presidente Evo Morales en una estrategia entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Brasil es el foco rojo. Colombia, sabemos también que pues, ha habido muchas cuestiones muy negativas con esta derecha. Y qué decir de Chile, que también ha sido un país sumamente confrontado por el neoliberalismo y que se ha destruido. Gran parte de lo que depende el futuro de Chile, fíjense nada más, estos que nos vendían como modelo de las afores, de las privatizaciones, los estudiantes chilenos viajan a Argentina porque ahí la educación es gratuita. Es más, si un mexicano viaja en este momento y quiere estudiar, puede ingresar a una universidad en Argentina. Y viajan también para atender su salud, debido a que en la década ganada el sistema de salud se universalizó y fue muy aprovechado por paraguayos, peruanos, chilenos, quienes en su país no tenían este cobijo. Pues muy importante, Joaco, y ojalá se diera. No sé qué piensas tú. No quiero echar las campanas al vuelo, pero sabemos que la relación entre Argentina y China es muy importante, no solamente por los argentinos, pero se abre allí un camino muy importante y México tiene libre comercio con muchos países, es el país con más acuerdos comerciales. Quizás sería bueno repensarnos más allá del vino, más allá de la soya, más allá del fútbol, en un camino industrial, tecnológico y educativo y cultural. ¿Qué piensas, Joaco? Tienes razón, Daniel, tienes toda la razón en el sentido en el que tenemos que contarnos una narrativa compartida, agarrada de la mano. Creo que además Diego Armando Maradona es una de esas piezas que cuentan una narrativa conjunta, una historia épica que comienza en el barrio de La Boca y termina en el Estadio Azteca con un triunfo anticolonial, simbólico, pero ahí está, sin duda alguna, así se recibió por todos. Entonces creo que es importante, sí tienes toda la razón, no nada más en lo económico, en lo geopolítico, sino en este sentimiento popular compartido, que es compartido y debería celebrarse conjuntamente. También creo, eh, Daniel mencionaba al respecto y mencionabas tú que en América Latina aún hay algunos obstáculos que deben ser resueltos. Gran foco rojo en Colombia, en Brasil, efectivamente, pero estamos viendo la estrategia Navalny ahorita, precisamente mientras hablamos, se está implementando en el Ecuador con esta persona que antes se llamaba Carlos Pérez y ahora se llama Yacu Pérez, que en realidad no tenía ninguna perspectiva ni ninguna posibilidad de ganar la presidencia y es por eso que los medios internacionales y las ONGs a nivel global se han dedicado a inflarlo y a deslegitimar el proceso, a deslegitimar a los candidatos y tratar de implantar a este títere de las transnacionales, a lo que sería en Bielorrusia alguien pro-OTAN y aquí simplemente es alguien pro-pacto de Washington. Es así como están creando estas narrativas, pero también a lo que creo y lo que pasa en la mañanera cotidianamente, que vimos una expresión un poquito extrema el día de hoy, como tú bien mencionas, los dos presidentes reclamándole a sus golpistas directamente en un ejercicio que no es común en ningún lugar del mundo, que trata de emular Biden, pero por supuesto no lo va a lograr ni siquiera arrancar. Porque además se requiere cierta disciplina. Me dice mi padre, que es uno de los mejores consejos que me han dado, es que el éxito del cura es que nunca falta a la misa. Eh, es importante y es un ejercicio de disciplina también, muy monástico, que también cabe, que no cualquiera puede sostener. Pero en fin, también es una expresión de lo que llamaron los teóricos del lenguaje la rebelión de las audiencias. Es cuando se puede aplicar la misma teoría y la misma crítica de la audiencia y del espectáculo, del escenario al teatro, que a la televisión o al periódico o a la radio. La crítica es que las audiencias son pasivas
y que simplemente reciben un mensaje de la manera más acrítica y que incluso la propia experiencia, diría Platón, del teatro o de la escena es pasiva y es enmasculizante, no inhibe la acción e inhibe que uno sea el protagonista, pues el protagonismo está ahí. Lo que te diría Slavoj Žižek es que las risas grabadas en la sitcom no están hechas para que te digan cuándo reírte, sino para reírse por ti. Esa es una parte de la teoría. Pero por el otro parte de la teoría teatral es que el teatro es parte de una sociedad viva y que quizá su mayor aportación sería no nada más el ponerte tu papel crítico de ver desde afuera y de reflexionar y quizá reflejar cómo eso funciona en ti, sino de que se te olvide que eres un espectador y de formar parte de la acción y que los límites entre el público y el escenario desaparezcan. Yo creo que las redes sociales son uno de esos elementos radicalizadores que sí están en manos de piratas y de gente que fingía tener neutralidad y que ha demostrado, sobre todo en el último año, que eso era mentira, que todos los mitos del periodismo liberal que se crearon con Watergate son mentira, que el propio Watergate es mentira y que por lo tanto están perdiendo la narrativa como ellos mismos dirían. Eh, las redes sociales fingen pertenecerle a alguien, pero aquí invocando un poco lo que llamarían la teoría de la muerte del autor. Cuando el autor saca algo al público ya no le pertenece, ahora le pertenece a su público. Por desgracia, necesitamos aún que los estados nacionales y las democracias metan el pie en la puerta de las corporaciones que quieren cerrar y dejar afuera algunas voces y algunos mensajes. Hoy mismo vimos esa expresión autoritaria con el reportaje que denunciaba la BBC y la AP como agencias no neutrales, como agentes políticos activos en las políticas nacionales y en los cambios de régimen a nivel internacional. Bueno, Twitter no quiere que sepas eso, quiere que creas que es neutral al mismo tiempo en el que demuestra que no lo es. Entonces, esta es la paradoja a la que se está enfrentando la comunicación y el mito del periodismo liberal. Y es también la paradoja a la que los periodistas, tanto de investigación, tanto en el editorial, tanto a veces en el comentario del cartón político, también se están enfrentando. Cuando los vemos con sus fotos con el presidente o cuando vemos a Paco Calderón en otra expresión completamente, yo diría, antagónica, recibiendo dinero para literal escribir un panfleto político en favor de la reacción. Se está enfrentando a esa crisis. Estamos viendo estas grandes contradicciones chocar en vivo. Es un momento histórico y creo que ahorita las audiencias, por primera vez desde hace 50 años, en realidad tienen la sartén por el mango. Hay que utilizarlo, hay que utilizar esos medios y ponerlos en ejercicio. Yo le decía hoy en Twitter, por ejemplo, que estamos recibiendo este presidente de Argentina, que es un presidente que ha logrado la salud universal, como dices, Daniel, que haya migración de salud de los otros países, sino que también derogó, lo primero que hizo fue derogar el sistema de las Afores, algo que ni Morena se ha atrevido a hacer. Entonces, como audiencia también es importante señalar eso. Señalar no nada más en dónde hemos sido buenos, cómo las críticas a veces son injustificadas, sino también en dónde podríamos avanzar más. Yo voto también solo por la unión, claro, de los pueblos de Latinoamérica, pero también por la revolución de las audiencias de Latinoamérica. Exijamos más, usemos nuestra nueva voz. Así es, Joaco, definitivamente es muy importante este proceso de revolución de conciencias y de las audiencias que se vuelven exigentes. Hay que dejar en claro, yo creo que es necesario entender que Argentina todavía tiene un control de los medios de comunicación sobre la opinión pública, que en México la mayoría de nosotros ha venido derrumbando. Allá tienen medios como el diario El Clarín, que en alguna ocasión una invitada de nosotros manejó eso como referencia, que es un pasquín inmundo. El Clarín es como el Universal o el Reforma, ¿no? Y hay otra cuestión también que es importante
señalar que la gente no se ha volcado tanto todavía en Argentina como en México a los medios alternativos, y no porque les falte talento, sino porque no ha sido todo tan radical este efecto como lo fue en México, porque los escenarios no son exactamente iguales. Nosotros venimos desde el 2006 desnudando los intereses de los medios de comunicación, y en Argentina hubo un encauzamiento hacia el progresismo que literalmente no dejó ver eso. Hay otra cuestión que también es necesario poner en relevancia en este momento, que presidentes como Lula se vinieron haciendo cada vez más pequeños por la corrupción de su partido, que es el Partido del Trabajo de Brasil, no el de México, es el del Brasil, y que la corrupción fue tan grande dentro del partido que terminó por agobiar el proyecto de la izquierda de Lula, con una serie de cuestiones que también lo han llevado a juicios y que no se les ha comprobado nada radical. También está el tema del golpismo a través del lawfare, como se ha intentado el lawfare contra Cristina Fernández en Argentina y contra Lula y Dilma Rousseff. La prueba tan evidente es de que el fiscal que promovió el tema de Dilma y de su destitución se encuentra hoy en la cárcel. Esto es bueno para que la Auditoría Superior de la Federación se atempere, porque cuando estas instancias empiezan a establecer juicios no sensatos y no claros, es porque se meten prácticamente en el juego de la guerra híbrida. Qué bueno que se están retractando, qué bueno que se mencionen las irregularidades o las inconsistencias, y la corrupción si la hay. Pero de ahí a llevar al escándalo, tengan mucho cuidado, porque esto ya lo vivimos en Argentina, ya lo vivimos en Ecuador con el presidente Correa, ya lo vivimos también con el intento de golpe que terminó siendo un golpe en el caso, digo, el intento de asesinato que terminó siendo un golpe en el caso de Evo Morales, y desde luego con el tema de Lava Jato en Brasil. Hay que tener mucho cuidado y observación. Por eso, mientras Argentina todavía sigue en esta reflexión donde todavía los medios juegan, en México prácticamente los medios ya están agobiados por su incapacidad de participar en una transformación, y porque justamente es lo mencionado hoy por el presidente Alberto Fernández, que pues les causa mucha indignación a estos, tanto al presidente López Obrador como a él, ver la forma en la que defienden los intereses corporativos. Son golpistas, personajes como Beatriz Pajés, no sé qué te pueda a ti generar como reflexión, Joaco, pero es una mujer que recibía más de 50 millones durante el Peñato. ¿Para qué? Para su revista, que es una revista como entre el siglo XIX y principios del siglo XX, pero en color, y con un discurso, un lenguaje totalmente proteccionista del prianato. Eso no merece ni un peso, pero acostumbrados a ello, y bueno, los medios en Argentina pues también se han aprovechado mucho del poder de los neoliberales, y con ese oxígeno que tienen de proteger la corrupción y de pues atacar, porque la mejor forma de proteger es atacando a los progresistas, mantengan oxígeno todavía durante cierto tiempo. Al mismo tiempo, en Argentina, el apoyo al sector agroindustrial, que es súper poderoso y es neoliberal hasta la médula de Monsanto, naturalmente ven en estos medios de comunicación la posibilidad de seguir generando con ellos pues prácticamente una actitud golpista en contra del gobierno de Argentina. ¿Cómo cerramos las reflexiones el día de hoy, querido Joaco? Pues qué importante es lo que dices, Daniel. Creo que en política muchas veces lo que es lo que parece. Ese es el caso, como has mencionado, de Brasil, del asunto de Lula, en donde desde los medios se creó una desacreditación, mancharon la imagen, se hizo un asesinato de carácter del grupo en el poder del partido y del candidato. También es muy importante con referencia a
a la ASF, porque lo que les dio a este grupo golpista, lo que les entregó en bandeja de plata, fue algo que roer, fue una apariencia en donde la 4T aparecía idéntica a lo que se acaba de ir. El problema con el proyecto neoliberal es que se ha quedado sin discurso, sin nada que ofrecer o que vender. Como es indefendible, lo que durante algún tiempo les funcionó fue venderlo como inevitable, como que no había ninguna opción viable o alguna alternativa a ellos. Lo que hemos visto con la ola, con la marea rosa y con el cambio progresista, la cuarta transformación en México, es que un cambio al modelo neoliberal no solo es posible, sino que es deseable. Entonces, como se han quedado sin ningún tipo de arma retórica, han optado por la mentira. Y claro, son los medios de comunicación los que se quedan en medio de eso, y siendo además los propios medios de comunicación parte de los instrumentos de poder que los hicieron y que los enriquecieron, pues por supuesto que ahí es donde se concentra el caldo y digamos las frases más identificativas de su discurso de incomodidad. Entonces, creo que con esto podemos identificar exactamente cuál es el momento político y el momento mediático. Y me parece que yo sostengo la apuesta, es hora de apostar por la revolución de las audiencias que estamos viendo gestarse en este momento. Hay que ayudarla, hay que apuntalarla, hay que profesionalizarla, y creo que hay que hacer que la gente sea más letrada en términos de medios para poder identificar la mentira, que normalmente no viene de abajo. La propaganda de los de abajo no puede ni siquiera compararse con la propaganda corporativa de los de arriba. Es simplemente ridícula la comparación. Así es, Joaco, pues es un momento histórico que une a estos países. Recordemos que también hay un foro que se construyó por el año 90, que es el Foro de Sao Paulo, después de la caída del muro de Berlín. Los comunistas, progresistas, socialistas, socialdemócratas, marxistas, leninistas, los más lights y los más rudos pensaron como instituciones políticas que debían analizar conjuntamente desde el enfoque latinoamericano este tema. Ha habido otros proyectos de integración, el ALCA, por ejemplo, que al poco tiempo los sudamericanos dicen no, nosotros al ALCA no podemos. Y en fin, hay también historias que entretejen personajes políticos, y en ese sentido la política, por ejemplo, de Argentina como la de México, ha sido pendular en ciertos momentos, con el peronismo en Argentina y con el priismo en México, aunque el peronismo parece que tenía todavía, porque evidentemente el presidente Fernández es peronista, más sustancia que el priismo, el cual abandonó la izquierda, aunque tuvo figuras emblemáticas, presidentes muy importantes que consolidaron este proyecto político, el propio general Lázaro Cárdenas, entre los años que le toca definir el proyecto social, y otros que eran pendulares, el logro filantrópico, este libro de Octavio Paz, de estos políticos priistas que madreaban por un lado y con una mano, y con la otra les daban escuela a los madreados, ¿no? Así se construyó la UAM, el CCH y muchas cosas como producto de las masacres que ellos perpetraron. Pues yo creo que el tema de la vacuna nos une hoy, pero también nos une una agenda económica, y es una agenda de resistencia, es una agenda contra los fondos buitre, es una agenda contra el lavado de dinero y contra las organizaciones criminales vinculadas a los políticos. Yo creo que también es una oportunidad de hacer turismo para ambas naciones, y es una oportunidad de encontrar juntos esta vía de que la raíz latinoamericana
desde prácticamente la frontera mexicana hasta la Patagonia, no se pierda jamás. Hablamos la misma lengua, exceptuando Brasil, que bueno, pues fue una colonia y ahí el portugués es el que privilegia sobre otras. En general, Latinoamérica tiene una configuración que nos permitiría y nos obliga a entendernos mejor, a aceptar nuestras diferencias como naciones, pero hay muchas cosas que podemos reflectarnos unos a otros. La prueba fue que el reconocimiento que hizo el presidente Fernández a la gestión del presidente López Obrador cuando las cabezas de BlackRock no querían escuchar a los argentinos. Ahí entró el mexicano. El caso de Evo Morales, que fue prácticamente un ejercicio de rescate. Y desde luego ahora el proyecto con AstraZeneca, Oxford para la vacuna. Y también hay un tratamiento que se está probando en Argentina, que se inhala y que ayuda para el COVID en un 80% de los casos. Esto está próximamente por darse a conocer, al igual que en el caso de México existiría otra sustancia que también pudiera ser utilizada como una forma de prevenir. Mucho que decir, mucho que hacer. Joaco, si eres soltero, date una vuelta a Argentina, seguramente también podrás encontrar alguna cheboluda con la cual puedas disputar en el escenario futbolero y sentimental de los próximos años. Pues agradecerte mucho, querido Joaco, tu presencia el día de hoy y a toda nuestra audiencia, que hicimos un programa corto porque, bueno, somos pocos, pero creo que hemos analizado con cierta profundidad y gran interés esta visita oficial del presidente Alberto Fernández con su esposa y una comitiva, que creo que vinieron en el avión de Messi, si no me equivoco, lo que habla de cómo el fútbol tiene mucha influencia en el ámbito político. Eso que ni qué. Bueno, Macri fue presidente del Boca Juniors y justamente para desgracia de los bosteros, Macri fue presidente del Boca Juniors. Es uno de los equipos más emotivos y sentimentales del mundo. En Argentina, cuando tú llegas, te van a preguntar por el subcomediante Marcos, por Chespirito, seguramente por el Chavo, y te dirán si puedes hinchar por River o por Boca, y ahí es donde se va a decantar tu destino en la Argentina. Muchas gracias, querido Joaco, y espero algún día que nos demos una vuelta por allá para tomarnos un café en el Tortoni, ver un espectáculo de tango, y recorrer barrios como San Telmo o lugares remotos, ¿no? En la Patagonia, país extraordinario y que queremos mucho. Gracias a todos ustedes. Desde aquí un fraterno abrazo con mucho cariño para nuestro amigo Amir Ibrahim, quien hoy ha sepultado a su señora madre y que deseamos la resignación para él. Para todos los demás incorruptibles, pues esta es la casa de todos y esperamos seguir luchando por lo que es el periodismo de combate. Nos vemos pronto. Muchas gracias.